Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, feliz domingo de Pentecostés. Hoy celebramos también nuestra fiesta parroquial. Y nos reunimos hoy, aunque separados por la distancia, en estos días de cuarentena. Y sé que muchos nos están viendo aquí en San Luis y en sus casas, pero también otros que están fuera de la ciudad, en San Luis, Arizona, en Los Ángeles, nos ven también en Cranberry Peak, Wilma, en Walter Scott, de la parroquia de San Fernando, nuestra parroquia hermana, también nos están viendo, así que a ellos también les mandamos saludos. Ofrecemos esta misa por sus intenciones particulares, por el eterno descanso de Humberto Esqueda, por la salud de Isidro Albarrán y el doctor Santiago Ruiz Carranza, en acción de gracias por la salud de Gerardo, que ya está mejor, por la salud de la familia Ramírez Rodríguez, el eterno descanso de Lupita Bernal, la salud de Marta Gallardo, por el eterno descanso de María Elena Guillermo, por la salud de Inés Salas y Daniel Morales Montaño, por las familias Medina Muruato, Muruato Cerrero y Muruato Guerrero, por el eterno descanso de Kevin Emanuel Martínez Caldera, por aquellos afectados por el COVID-19, por los que cuidan de ellos, por el eterno descanso de Martelena Camberos Gómez, por la salud de Olivia Mejía Bertín, Sergio Gastelum Molina, Ramón Osuna, el doctor Daniel de la Paz Walker, por el eterno descanso de Rocío Gaitán Figueroa, por los tíos de Fabi que se encuentran enfermos, María y Jorge, por la salud, por el eterno descanso de Valentín Ruiz Zavala, Ramona Correa,
el eterno descanso de Javier Salas Castro, Marta Carrión, por la salud de Marta Carrión y Mario Carrión, la salud de Griselda, Claudia, Oscar, Mari Villanueva, Javier Navalles, por la salud de Sergio Gastelum, Alan Ramsés Domínguez, por toda nuestra comunidad hoy que celebramos nuestra fiesta patronal, por los médicos y enfermeras que trabajan hoy, por el cumpleaños de Saraí García, que cumple años, el eterno descanso de Crescencia Félix María de los Ángeles Reyes, Salvador Verdugo y Gualberto Verdugo, la salud de Delfina Vélez, la salud del señor Manuel Venegas. No quiero que se me pase ninguno, pero son un montón. Por la familia Villaseñor Mora, la familia Corona Chávez, García López, por Juan Rodríguez, por el eterno descanso de Federico Aguirre, también por los miembros del movimiento familiar cristiano, especialmente por aquellos que cumplen años. El padre Juan Ricardo Márquez Padilla hoy cumple años por su cumpleaños, por Juan Jesús Villegas Verdín, Luis Mario Espinosa Leiva, Daniel Antonio Bernal Iribe, Marbella Tejeda, Rosa María Mesa, Lucía Elvia Tortoledo Mario Roqui, Hernán Borbón Lagarda, en el aniversario de bodas de Rafael y Rosa Isela Valencia Salazar, y por cada una de sus intenciones en este día. Hermanos, para disponernos a celebrar con fruto de esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Antes de hacer eso, voy a bendecir el agua que ustedes tengan listas ahí en sus casas para que puedan durante Gloria persinarse con ella. Así que si pueden poner ahí frente del teléfono, de la televisión o de la computadora su agua para bendecirla. Dios Todopoderoso, tú que eres el dador de todo lo bueno, te damos gracias por nuestra hermana el agua, que de muchas maneras significa la gracia del bautismo. Nos hace morir a una vida antigua y nos hace revivir a una vida nueva en el Espíritu Santo. Te pedimos que bendigas esta agua que nuestros hermanos presentan y que con ella puedan recordar también la gracia y bendición que reciben de ti cada día de sus vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos juntos cantando: el Señor ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, vamos juntos cantando en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar, hermanos y hermanas, para escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de toda parte del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus palabras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor
sino es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras injusticias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hermanos y hermanas. Celebramos hoy con la lectura del Evangelio de Juan esta gran fiesta de Pentecostés. Y hoy escuchamos estos 4 versículos del capítulo 20 de Juan. Es una lectura del Evangelio muy corta. No es la misma que cuando leemos el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos, que son unas descripciones más largas de la infusión del Espíritu Santo sobre Pedro y los apóstoles. Aquí escuchamos nosotros una lectura un poco diferente, que pasa el mismo día de la resurrección por la tarde.
Obviamente que esta lectura del Evangelio de Juan complementa las otras lecturas del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Marcos, aunque son un poquito diferentes, unas versiones un poco diferentes del mismo hecho. Esta ocurre el mismo día de la resurrección, en Mateo y en Marcos ocurre 50 días después de la Pascua. Quisiera yo explicarles un poquito el por qué. Pero antes de eso quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al movimiento familiar cristiano que también hoy participa de la misa, a cada uno de ustedes que pertenece a la comunidad del Espíritu Santo. Hoy que celebramos nosotros nuestro día. Hace unos días celebrábamos nuestro 9º aniversario de erección como rectoría, como cuasi parroquia por el obispo José Isidro, que por cierto hoy también es su cumpleaños, igual que el padre Ricardo Márquez. Así que hay que pedir por él hoy durante nuestras oraciones. Pero hoy, hermanas y hermanos, quiero, ¿qué podría decir? Deshacer un poquito esta pequeña porción del Evangelio de Juan para que nosotros podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo un poquito más las Escrituras. Y para eso quiero darles a ustedes esta explicación sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es como un tejido. Estas personas que tejen con hilos de 3 diferentes colores. Cada hilo tiene un color diferente. Los 3 están muy bien combinados. Y a veces estos 3 hilos no se distinguen uno del otro. Y quiero explicarles por qué y cómo es que están tejidos estos 3 hilos para que podamos entender nosotros un poquito mejor la palabra de Dios. Primero les quiero describir el primer hilo con el cual el Evangelio de Juan está tejido. El primer hilo es los hechos de la vida de Jesús en los años 30 en Palestina, o sea, desde que nació Jesús hasta el año más o menos 33. Este hilo es conservado en la memoria de los discípulos y también particularmente en la memoria de Juan, el discípulo amado, y también de otros testigos. Así que es el primer hilo en el que nosotros nos encontramos en este Evangelio de Juan. Y el segundo hilo con el cual está tejido este Evangelio son los hechos de la comunidad cristiana primitiva. Ellos estaban convencidos, tenían fe en Jesús y estaban convencidos de su presencia en medio de ellos. Y nosotros encontramos hechos, memorias de esta comunidad entretejidos en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, una parte del Evangelio donde encontramos este hilo, nosotros vemos cómo es que Jesús se enfrenta a los fariseos constantemente. Pues este hilo, la comunidad lo apropia como suya, y también refleja este hilo los conflictos que tenía la comunidad con los fariseos. Y apropia las palabras de Jesús para hacerlas suyas. Y cuando habla Jesús, habla también la comunidad en contra de los fariseos, especialmente cuando discuten acerca de la ley de Moisés. Y luego, el tercer hilo son los comentarios del mismo Juan, que a veces no distinguimos nosotros cuándo es Juan el que está hablando y cuándo es Jesús. Es importante que nosotros entendamos estas 3 cosas. Por ejemplo, Juan puede decir Jesús dijo, pero es Juan el que lo está diciendo. Y luego otras veces podemos encontrarnos las palabras de Jesús, como cuando Él dice, este es mi cuerpo, tomen y coman. Esta es mi sangre, tomen y beban. Son las palabras mismas de Jesús. Pero a veces encontramos las palabras de Juan entretejidas en otros pasajes del Evangelio. Pues nosotros debemos de distinguir estos 3 hilos con los que está hecho el Evangelio de Juan. Hoy en el versículo 19 y 20, que son los primeros 2 versículos que leemos en el Evangelio, Jesús se hace presente en medio de la comunidad de discípulos.
Dice, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Hermanos y hermanas, ni las puertas cerradas impiden que Jesús esté en medio de su comunidad de discípulos. Y qué mejor fecha en estos tiempos para decir que Jesús también está presente en medio de nosotros, porque estos que hablan son la comunidad de seguidores de Jesús. Los discípulos son la comunidad. Y nosotros también podemos decir lo mismo, estando a puertas cerradas, Jesús se presenta en medio de nosotros. Hoy sigue siendo así. Cuando nosotros nos reunimos, a pesar de la distancia, Jesús está presente en medio de nosotros en este momento. Pero también cuando tú te reúnes con tu familia, a puerta cerrada en esta cuarentena, Jesús no te deja solo. Jesús está también en medio de nosotros. Las primeras palabras de Jesús a su comunidad, a sus discípulos y a cada uno de nosotros es esta: la paz esté con ustedes. Jesús entonces pasa a mostrarle la prueba de que es Él. Les muestra las heridas en las manos y les muestra el costado. El resucitado es un crucificado. El Jesús que está con nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra comunidad familiar, en nuestra comunidad como iglesia, en nuestra comunidad como sociedad, es el mismo Jesús que ha venido a la tierra. Es el mismo Jesús que tiene puestas en su cuerpo las señales de su sufrimiento. Hoy por hoy, estas mismas señales del sufrimiento de Jesús en la cruz se encuentran en el sufrimiento de tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros. Los signos de la crucifixión son los signos del hambre, del desempleo, de la enfermedad, de la inseguridad que sufrimos. Estos signos del sufrimiento de Jesús se encuentran hoy también en las injusticias, en las personas que luchan por la vida, en las personas que luchan contra la injusticia y para combatir el hambre, en los médicos y enfermeras que luchan para combatir la enfermedad. Jesús resucita y se hace presente. Jesús, a través de cada uno de nosotros, es la presencia entre nuestros hermanos que sufren. Ahora somos cada uno de nosotros los que debemos hacer viva esta presencia de Jesús para traer la paz a nuestros hermanos. Después, en el versículo 21, que es el que sigue, Jesús hace algo muy interesante. Les vuelve a desear la paz. Y luego dice esto: así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan no son solamente para Pedro y los apóstoles, son para los discípulos. Pero no solamente para los discípulos que están en aquel momento encerrados a puerta cerrada. Es Jesús mismo el que nos envía a nosotros a la misión. Jesús resucitado, crucificado, nos da a nosotros una misión. Nos envía como mensajeros de la paz al mundo entero. Vuelve a repetir esta frase: la paz esté con ustedes, para recalcar la importancia que tiene la paz en nuestras vidas. Pero nosotros podemos entender la paz como la ausencia de guerra,
Pero la paz de la cual habla Jesús es mucho más profunda que eso. Para Jesús, la paz significa construir un mundo de justicia, un mundo armonioso, un mundo en que todas las personas puedan vivir plenamente su dignidad como hijos e hijas de Dios, donde cada uno de nosotros alcancemos a vivir felices y en paz. Qué lejos estamos de la paz que Jesús nos desea. Cuando a nuestro alrededor existen hermanos y hermanas nuestras que sufren. Cuando nuestro país está inundado por la violencia y la inseguridad. Cuando en el mundo un hombre puede deshacer todas las estructuras que elevan al ser humano a su dignidad como ser humano. La paz que Jesús nos desea y que nos da a nosotros es una paz que nos invita a nosotros a construir una comunidad como la Santísima Trinidad, que asemeje a Dios uno y triuno, que sean uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que vivan armoniosamente a modelo de la Santísima Trinidad. En el siguiente versículo, Jesús le comunica a sus discípulos el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Pero ese mismo mandato recibe Pedro y los apóstoles en el Evangelio de Mateo y Marcos. Aquí lo reciben los discípulos. Lo recibes tú y lo recibo yo. Jesús nos dice a nosotros que el don del Espíritu Santo es la reconciliación, es el perdonar los pecados. En Mateo y en Marcos se lo da obviamente a Pedro y a los apóstoles, es decir, les da el sacramento de la reconciliación para que el sacerdote pueda perdonar nuestros pecados. Pero aquí nos los da a cada uno de nosotros. El don del Espíritu Santo es el poder reconciliarnos, no solamente con Dios, pero también el uno con el otro. El punto central de la misión de paz a la cual Jesús nos envía como discípulos a cada uno de nosotros es el perdonar los pecados, el perdonarnos el uno al otro, el perdonar al que me ofende y el que nosotros también sepamos pedir perdón. En el Evangelio de Juan, el primer encuentro de Jesús con sus discípulos incluye el don de la paz. Y en la Biblia, hermanos y hermanas, la palabra para paz es shalom. Ya lo hemos oído. Pero shalom no es solamente la ausencia de guerras entre países. En la Biblia, shalom es una palabra que tiene un significado muy profundo. Y yo creo que nosotros debemos entender para poder así vivir en paz, en shalom, cada uno de nosotros. Para los hebreos, shalom significa una vida feliz, una vida plena, una vida abundante, una vida sin conflictos. El que yo te desee a ti la paz significa todo eso. Cuando yo te digo shalom, quiere decir vive feliz, vive plenamente, vive abundantemente, vive con la dignidad de hijo y de hija de Dios. ¿Ven cómo el significado de paz con Jesús es mucho más diferente que lo que nosotros podamos entender por paz? La paz, en el significado hebreo, como Jesús lo dice, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque nuestro Dios es un Dios de paz.
Es un Dios que nos da a nosotros la plenitud de nuestra vida para que podamos vivir plenamente, felizmente, abundantemente. ¿Te falta la paz? ¿Sientes en estos momentos angustia o que te falta algo? Es que quizás te falta Dios. Es que quizás te falta oración. Es que quizás te falta poner toda tu confianza en aquel que nos da a nosotros el shalom, la paz. Es necesario que nosotros, hermanos y hermanas, especialmente en estos tiempos, tengamos confianza. Es necesario que nosotros luchemos. Es necesario que perseveremos cada uno de nosotros en el Espíritu Santo que nos da Jesús mismo. De modo que la paz de Dios triunfe en nuestra vida y en la vida de los demás. Que luchemos para que cada uno de nosotros tengamos las mismas oportunidades. Que ninguno de nosotros pase hambre, que ninguno de nosotros pase necesidad. Para que cada uno de nosotros podamos tener shalom. Una vida plena, una vida feliz, una vida completa. Hoy, en otra parte de la Escritura que también está en Juan, nos dice la Escritura que el reino de Dios es justicia, paz y alegría. Porque esos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso hace que Dios esté todo en todos. Hoy, esta festividad en que nosotros recibimos el don del Espíritu, celebramos que recibimos el don del Espíritu Santo, no es simplemente para que digamos, yo recibo el Espíritu Santo. Es para que vayamos, porque hemos sido enviados, para que cada uno de nosotros hagamos presente la paz entre nuestros hermanos. Y si en estos momentos sentimos que no la tenemos, es para que confiemos más en Dios, es para que oremos más, es para que nos sintamos verdaderamente hijos e hijas de un mismo Padre. La paz esté con ustedes. Nos ponemos de pie. A cada una de las preguntas del credo vamos a responder si creen. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos confiamos, que nos valoramos de profesar como cristianos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que sentado a la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo. A cada petición vamos a responder: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Para que Jesús el Señor, que exaltado a la diestra de Dios ha recibido el Espíritu Santo prometido, lo envíe abundantemente sobre la Iglesia, oremos. Ven, Espíritu Santo. Para que la luz del Espíritu Santo aleje las tinieblas de los hombres, los lleve al conocimiento de la verdad, convierta el odio en amor, los sufrimientos en alegría y las guerras en paz, oremos. Ven, Espíritu Santo. Para que todos aquellos que han recibido o recibirán próximamente el sacramento de la confirmación experimenten la fuerza renovadora del Espíritu Santo como los apóstoles el día de Pentecostés. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos que vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos a compartir también las fiestas de la Pascua eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, a continuación siguen las ofrendas. Voy a ponerles en la pantalla
la cuenta de la tarjeta de OXXO donde pueden depositar ustedes su ofrenda. También les voy a poner la cuenta de Venmo, si tienen una cuenta en Estados Unidos, la dirección de P.O. Box, donde pueden mandar su ofrenda. También después hoy de la misa me voy a ir a la iglesia y allá voy a repartir la comunión. También tienen la oportunidad de poner su ofrenda dominical después de la comunión allá en la parroquia. Si no comulgan, de todos modos los invito a que ayuden a la iglesia, especialmente en estos 2 meses y medio que hemos estado cerrados. Así que por favor siéntense un momentito para las ofrendas. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. lo podemos levantar así, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito.
Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Los que puedan y donde puedan en sus casas se pueden poner de rodillas, los demás pueden quedarse de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella el sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Isidro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, conforta. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen sus cabezas para la bendición final. Que a cada una de ellas respondan amén. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe, para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. De avisos, hermanos, los que vayan a recibir la comunión pueden irse ahorita a la iglesia y hacer fila en sus carros para recibir la comunión. Vamos a estar ahí hasta las 12 del mediodía. También les recuerdo esta cincuentena pascual, que se asemeja mucho a esta cuarentena, pero cincuentena, termina hoy por la tarde con las vísperas. Vamos a juntarnos hoy a las 6 de la tarde para rezar vísperas y también rezar el Santo Rosario, porque es el último día del rezo del Rosario de mayo. No va a haber coronación de la Virgen, obviamente, porque no tengo una imagen aquí en la casa que coronar, pero es el último día para rezar el Santo Rosario. Mejor corona no podría haber que fuéramos 100 los que estuviéramos uniéndonos en el Rosario para terminar este mes de mayo, el rezo del Rosario por un fin a la pandemia, que pues ahora ya saben se ha extendido hasta mediados de junio, y pues vamos a ir viendo ahí cómo nos dirigen nuestros gobernantes para el bien de todos. Así que ahorita nos vemos los que vayan a comulgar. Si no van a comulgar y quieren dejar su ofrenda, pues vayan también al templo. De todos modos, voy a estar bendiciendo agua para aquellos que no hayan alcanzado a bendecir su agua hoy. También lo podemos hacer ahí. También al final de la cincuentena pascual, este cirio que ha estado acompañándonos todos estos 50 días y que nos ha estado ahogando a Gerardo y a mí, hoy se apaga. Lo vamos a apagar hoy, ahorita después de la misa. Lo prenderemos hoy en la tarde también y lo volveremos a apagar. Pero significa el apagar el cirio pascual, pues el fin de la cincuentena. Dice la rúbrica que el cirio debe moverse al bautisterio. Y de ahora en adelante ya no se usa en la misa diaria, solamente se usa en 2 ocasiones. En el bautismo, que es el nacimiento a la vida nueva de todos aquellos que son bautizados, y también se utiliza en las exequias, al despedir el cuerpo del bautizado. Son las 2 partes, las 2 celebraciones litúrgicas en las cuales se utiliza el cirio pascual. No es por nada que a Jesús le llamamos el alfa y la omega, el principio y el fin, y este cirio lo representa. Así que vamos a apagarlo y lo vamos a usar de nuevo en los bautizos de nuestros hermanos que nacen y también en las despedidas de nuestros hermanos que regresan a la casa del Padre. La alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un excelente domingo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate.